prácticas docentes alrededor de la construcción de aulas democráticas, un estudio de caso múltiple centrado en Cali y entiendo que nos habla desde Colombia. Bueno, son 4 temas que yo creo que están muy bien elegidos, muy bien hilados. Me imagino que quizá presentarán algunas diapositivas y si les parece, pues damos paso a Gabriel Adalberto, que yo creo que está conectado. Gabriel, ¿me confirmas? Sí. Perfecto. Claro, sí, no sé si se me escucha bien, ¿no? Sí, muy bien. Muchísimas gracias. Es un placer escucharte y te doy la bienvenida en mi nombre y en el de mi compañera Jessie. Tienes tu tiempo, por favor, 15 minutos. Gracias. Correcto, muchas gracias. Sí, para mí es un gusto poder participar de esta actividad, de este evento, para compartirles desde Arequipa, que es donde yo radico, que es al sur de Lima, la segunda capital, la segunda región más importante de Perú. Y quiero compartirle algo de las cosas que vengo trabajando. Yo soy, además de profesor de educación básica, soy profesor universitario en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Y también, claro, tengo la oportunidad de trabajar 16 años en un centro de educación básica alternativa que trabaja con jóvenes y adultos y además con adolescentes. En una época trabajamos con niños y adolescentes en este programa que se llamaba PEVANA, ¿no es cierto?, que atendía también a niños y adolescentes. Sin embargo, ahora tenemos adolescentes y jóvenes y adultos. Quiero hacer un compartir de algunas reflexiones que se están trabajando a raíz de una investigación que está en camino, básicamente cualitativa, pero que busca cuestionar cómo se están formando los futuros profesores de educación inicial, de educación primaria, en algunas universidades y en algunos centros de educación superior que antes se llamaban pedagógicos y ahora son escuelas de educación superior. En ese marco es que esta investigación básicamente ha recuperado algunos documentos oficiales del Ministerio de Educación, informes que se producen en estas universidades, facultades, y también la entrevista que he tenido con docentes y algunos estudiantes, que me ha permitido más o menos llegar a algunas reflexiones. Lo primero es, ¿qué está pasando con la formación de profesores en el caso peruano? Una primera aclaración había que preguntarnos exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de profesor. Se suele utilizar de manera indistinta el término profesor, maestro, educador, pedagogo. Sin embargo, si somos muy rigurosos con los términos, la palabra docente hace alusión a la persona que enseña algo, a la persona que nos comparte algún saber, alguna técnica, alguna información, alguna experiencia. Es la persona que enseña, muestra algo, ¿no es cierto?, a personas, a estudiantes, a adultos, en fin. El educador, en cambio, no necesita necesariamente compartir formalmente algo, sino es la persona que interviene en la formación de otro. Porque si recordamos, el término educación tiene 2 posibilidades: educare y educere. En la acepción de educare significa modelar, es decir, una acción de afuera hacia adentro, ¿no es cierto? La típica labor del escultor, del artista, del artesano, que va tallando con sus manos, con herramientas, alguna obra, dándole forma a algún retrato, alguna escultura, etc. Ese es el concepto que manejamos generalmente. Pero el otro concepto de educere o educere significa exactamente lo contrario, significa extraer, sacar, es decir, de adentro hacia afuera, en la concepción de que todas las personas, como seres humanos, estamos dotados de esta capacidad de aprender, esta capacidad de desarrollarnos. ¿No es cierto? Lo que hace finalmente la persona, adulto o profesor, es hacer que esto salga, que se muestre, ¿no?, creando las condiciones favorables para que se desarrolle. Entonces, educador no sería la persona que enseña, sino la persona que interviene en la formación de otros. En cambio, el término maestro, que también se suele utilizar, maestro de primaria, huelga de maestros, etc., el término maestro viene del término magister, que significa más 3, porque en las épocas medievales se utilizaba primero el concepto de aprendiz o novato, aquel que ingresaba por primera vez en un centro artesanal, y iba escalando y pasaba a ser oficial, es decir, tenía a su cargo aprendices, ¿no?, y tenía algunas responsabilidades. Pero cuando estos oficiales lograban un nivel de desarrollo, de entrenamiento, de preparación, subían un escalón más, que era ser maestro, más 3, ¿no?, más que el aprendiz, más que el oficial. Y si hablamos en términos educativos, maestro es la persona que tiene discípulos, no necesariamente estudiantes ni alumnos,
sino seguidores y continuadores. Yo me considero un discípulo de Alejandro Kusanovic, tuve la oportunidad de hacer un curso con él muy intenso, casi un mes, muy bonito, y he aprendido muchísimas cosas y realmente lo considero un maestro, ¿no? Como otros tantos. En cambio, el profesor es la persona que enseña, forma, interviene, que tiene un título para hacer esta función. Y el pedagogo es el teórico de la educación, el estudioso de la educación, que no necesariamente hace docencia o no necesariamente tiene un título, sino está dedicado a profundizar el conocimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la formación de las universidades, las facultades de educación y varias escuelas de educación superior, de educación pública, generalmente están formándose docentes, no necesariamente profesores, menos maestros y mucho más distante pedagogos. Es decir, estamos con una larga tradición de enseñadores, enseñadores de cursos, enseñadores de materias para determinado sector de la población. Y si hacemos este recorrido, vamos a recordar que antes, en 1822, se crea en 6 de julio la primera escuela normal, ¿no es cierto? Por primera vez en el país, con José de San Martín, se creó una institución dedicada a formar a estos profesores, porque antes no había la labor de enseñar, de formar, de educar, básicamente estaba en las congregaciones religiosas, en los grupos derivados de estas congregaciones, ¿no? Que venían al Perú y hacían una labor evangelizadora y prácticamente hacían ahí también alfabetización. Pero a partir de 1822, que se crea la primera escuela normal, que fracasa, porque no logró cuajar, más o menos en 1876 recién va a tener nuestra profesión este rango de ser profesión, ya no una ocupación, ya no una labor alineada a alguna institución, en este caso la iglesia, ¿no? Y ahí más adelante, en el Perú, en el año 1916, para ser casi más exacto, se creará la escuela normal en la que es egresado José Antonio Encinas, un gran educador, que tiene precisamente entre sus publicaciones este libro que están viendo, un ensayo de la Escuela Nueva en el Perú, en la que plasma muchas experiencias interesantes con niños, con adolescentes, y que todavía siguen siendo vigentes, ¿no? Como es el cogobierno escolar. Y en Encinas, hace más de 100 años, hablaba que los niños participen en el gobierno de la escuela. Hoy, esas características se tienen a través del CONEI, a través del municipio escolar, a través de los consejos escolares, ¿no es cierto? Pero Encinas se anticipó a su época. Y así, entre otras cosas, fue desarrollado esta experiencia en este colegio, en esta escuela. Entonces, hemos ido dando saltos, ¿no es cierto?, de cómo se formaban incluso los profesores antes separados. Acá en Arequipa, por ejemplo, había un instituto, una normal, como dice la Salle, para varones, y una Regina Mundi para damas, o sea, separados. Miren esa lógica de hace más de 50, 80 años atrás, ¿no? Como una cosa que no deberían juntarse. Pero ahora no se tiene este enfoque y ha ido dando un salto. ¿Qué pasa en el caso de las universidades? En los últimos tiempos, hace unos 10, 15 años, ha llegado todo el mundo a lo que es la acreditación, la calidad, y hay una discusión profunda acerca de qué es la calidad, los estándares, la SUNEDU, y todo lo que hemos escuchado seguramente en noticias, estamos familiarizados en la vida universitaria, todo lo que implica la acreditación, que es un avance en el sentido de la calidad, ¿no? Que incluso es obligatoria en las facultades de medicina y de educación, pero ahí viene mi crítica, nos ha llevado a una política muy distorsionante de lo que es la calidad. Por ejemplo, este afán muy exagerado de tener docentes universitarios que comienzan a publicar papers, ¿cierto? Esa carrera loca por investigar, de tener artículos, ¿no? Y a veces no condice con la formación que están haciendo estos profesionales con los futuros profesores. Hay casos en los que hay una distorsión de la búsqueda del papel, del documento, ¿no es cierto?, y de las etiquetas. Y el tema de la calidad se ha llevado más asuntos más técnicos y con ciertas exigencias, y hay un gran olvido al rol social, al licenciamiento social, a la acreditación social que debe tener las universidades, porque efectivamente se está llevando a una lógica de calidad, pero muy centrada en el eficientismo, muy centrada en las apariencias. Y hay un gran olvido del rol cuestionador, propositivo, del rol crítico que deben tener las universidades, y con mayor razón cuando se forman profesores de educación inicial y profesores de educación primaria. Una segunda pregunta que quisimos responder, que estamos contestando, es cuáles son entonces la manera de abordar teóricamente la formación sobre lo que es infancia, ¿no? En los currículos de estas universidades, escuelas que hemos investigado a través de mecanismos que había indicado al principio. Hemos encontrado, en primer lugar, que hay teorías básicamente predominantes desde la psicología. El tema de la infancia, el tema de la niñez, el
tema de lo que pueden hacer los estudiantes en su capacidad protagónica es abordar desde la psicología. Se podría decir que se ha psicologizado la infancia. Hay un acento muy fuerte, muy dominante de las teorías psicológicas, de las etapas de desarrollo, hace 20 años, 15 años, y ayer prácticamente absorbió, dominó casi todas las teorías sobre el desarrollo de la infancia. Ahora se ha tomado varios planteamientos de Vygotsky, pero sigue siendo todavía una predominancia de la psicología, cuando hay otras miradas de la infancia desde la sociología, desde la economía, desde la política, incluso desde la filosofía. Por otro lado, también hay una especie de descuido de la forma de crear las políticas públicas, las políticas sociales. Casi siempre se estudia las políticas, qué dice, qué establece, qué dicen las normas, cómo se plasman, qué servicios brinda, pero hay poco desarrollo y cuestionamiento a los procesos, cómo se crean las políticas, a los mecanismos de participación real, por ejemplo, de los niños y los adolescentes en el currículo escolar. El currículo escolar que tenemos en Perú es un currículo básicamente hecho por expertos, por especialistas, por personas que muy bien han creado un enfoque por competencias, un enfoque muy interesante, pero que las pocas veces que se ha cuestionado o preguntado a los estudiantes es mínima. En realidad no hay un mecanismo que busque que ellos también puedan generar, cuestionar y desarrollar propuestas curriculares. A nivel de colegio sí, claro que sí, pero si al docente que va a trabajar lo formamos desde la universidad con esta barrera de no crear sino obedecer, ahí tenemos un gran problema. Y eso está ocurriendo también en las didácticas. Hay un acento en la formación de profesores hacia la didáctica. En los primeros años hay una formación más o menos grande, global, una visión un poquito más universal, pero después se centra a ser enseñadores de cursos. Entonces el profesor inicial, la profesora inicial, sale con la idea de que va a enseñar a niños, ¿no es cierto? Y a niños, entre comillas, normales, a niños con un estilo, con una formación. Y se olvida un conjunto de factores, de variantes, de condiciones que se dan en contextos muy diversos, lo que se ha llamado el aprendizaje situado. Entonces ahí hay una gran necesidad de cuestionar estas prácticas. Y se podría decir que ha ido también generándonos una débil articulación con la práctica de la educación no formal, de educación que va fuera de las aulas, de estudiantes que siendo niños, que siendo adolescentes, tienen el derecho a la educación, pero que no van a la escuela, ¿no es cierto? Y lo que está ocurriendo es que básicamente estamos formando a profesores para que vayan a trabajar a las escuelas y no a otros ambientes como las organizaciones sociales, las organizaciones vecinales, como organizaciones incluso políticas, religiosas, ¿no? O comunales. Y hay una gran debilidad porque cuando el profesor dice hay una oportunidad de trabajar en un municipio, cree que va a enseñar un curso. O sea, ¿qué curso voy a enseñar? ¿Cierto? Y no siempre es la labor de enseñar, es la labor de organizar, de preparar, de conducir, de dirigir. Hay una ausencia en la formación de profesores inicial y primaria de la pedagogía crítica. Y en algunos casos ni se conoce exactamente qué es eso, ¿no es cierto? Que es precisamente una de las corrientes que nos está permitiendo, desde Paulo Freire, Peter Malare y otros más, a tener un rol cuestionador, crítico, reflexivo, propositivo en la formación de los futuros profesores. Y hay un énfasis en un profesor centrado en la técnica, es decir, a deconstruir lo que el ministerio hace, lo que el ministerio dispone, ¿no? Al extremo que a veces se ha convertido en un monasterio de educación en la que hay que obedecer, en la que hay que acatar, y difícilmente hay una capacidad propositiva. Y igual ocurre con las prácticas preprofesionales. Y la tercera y última pregunta que estamos contestando es de qué manera están analizando las políticas de la infancia. Y ahí hemos encontrado que efectivamente este papel dominante del Ministerio de Educación está dejando poco espacio para la innovación, la divergencia, la creatividad y las comunidades de aprendizaje. Como tenemos ahorita un ministerio muy empoderado, que no está mal, es un ente regulador, normativo, claro que sí, ¿verdad? Sin embargo, cuando se comienzan a disponer de este agobio laboral por evaluación para contrato, para evaluación para ascenso de escala, evaluación para desempeño para permanecer en el cargo, evaluación para ascender a cargos directivos, se ha creado un conjunto de agobio de los profesores que incluso no acuden a posgrados, a segundas especialidades, básicamente con el plan de tener cartones o títulos que les permita ascender, en detrimento a su verdadero rol formativo, orientador, gestor del desarrollo. También hay un débil trabajo colegiado. Hemos podido apreciar que en general en estas facultades o
pedagógicos, en general no se realiza el trabajo colegiado en lo que se espera que sea, como un aporte creativo, como un aporte de compartir, de discutir, de realizar y de andar como comunidad. Casi siempre se está manejando la idea de un currículo fragmentado. En el papel, en los documentos oficiales, aparece un conjunto de políticas, pero en la práctica, porque no hay monitoreo, porque no hay acompañamiento y porque no hay este empoderamiento más bien de la comunidad, lo que se ha llamado, no a nivel macro ni micro, sino a nivel meso, ¿no es cierto? En las instancias de la escuela hay una dejadez de la capacidad propositiva, de innovar, sino más que todo de obedecer lo que viene de arriba, porque incluso había sanciones si uno no lo aplica. Entonces, hay esta necesidad de cuestionar. Y finalmente también investigamos de qué trataban las tesis de pregrado y posgrado, y habíamos encontrado que, por ejemplo, hay 1057 resultados con el término infantil en las tesis de la Facultad de Educación, pero básicamente centrado en lo que es maltrato, básicamente centrado en lo que es el juego, y ninguna tesis habla de protagonismo infantil o elementos referidos a un rol más activo, de mayor actoría social de la infancia. Entonces, estas cuestiones nos han llevado a tener las siguientes conclusiones. Hay una necesidad de enriquecer los sílabos, porque se está ignorando de manera muy fuerte las diversas cuestiones de la infancia. Hay la necesidad de enriquecer la teoría pedagógica, o sea, la teoría educativa, porque es ahí la que nos marca qué es y qué no es el rol del profesor. Hay la necesidad de ir más allá de los servicios asistenciales que se brindan a la infancia para la creación de políticas en favor de la infancia, y finalmente hay que ampliar esta visión que tienen la mayor cantidad de docentes que hemos dialogado, entrevistado, que es una visión muy reducida a un niño indefenso, en desarrollo, y no se mira un conjunto de actores como los niños y adolescentes trabajadores, como las organizaciones de niños y adolescentes, que en muchos casos son muy relevantes, muy importantes, y que ahí hay un gran desafío. Gracias. Muchas gracias por haber respetado el tiempo. No sabes cómo nos facilita la tarea. Listo, Marta, quedas tú. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Admirable tu capacidad de síntesis y de la necesidad de enriquecer esa mirada educativa. Yo creo que vas a dar muchas claves para el debate.